Capítulo 1. Por la cual comenzaré a correr, también. Hicimos un trato con los monstruos armados. Permítanme comenzar con la decisión final. Después de que Finn lideró con ese comentario previo, la sala cayó en silencio por un momento antes de estallar en un alboroto. Estaban en el gran comedor de la casa de Loki familia, el Twilight Manor. Casi todos y cada uno de los miembros de la facción habían sido convocados, ocupando los asientos y alineando las paredes. No había forma de que alguien pudiera esperar una reacción diferente a la proclamación de su capitán o que al menos no hubiera un puñado que luchara por comprenderlo, tambaleándose por la conmoción. El emblema del bufón con su sonrisa ridícula colgaba detrás de Finn, que estaba de pie sobre un asiento en la cabecera de la mesa en el fondo del pasillo. De pie a su lado estaban Liberia, Garrus y su diosa patrona, Loki. La presencia de estos tres fue la confirmación de que Finn no había tomado esta decisión por sí solo y, en cambio, era un punto de consenso entre los líderes de la familia. No solo Raúl, Ana Kitty y otros candidatos de élite tenían los ojos muy abiertos. Tío Una y Tío Uni no estaban mucho más serenos que sus juniors. Los únicos que no estaban nerviosos eran Lefilla y los demás miembros de Feriforce, que habían participado en el asalto a Nosos Y. Sorprendentemente, vete, ¿de qué estás hablando, capitán? ¿Qué quiere decir con que hizo un trato? Los miembros de la familia se pusieron de pie de un salto, apartaron las sillas y gritaron con desconcierto, confusión e incluso con un tono de culpa. Fue una escena increíble para la familia Loki, un grupo muy unido reunido por su líder, Breivar. Estaba fuera de lugar verlos en contra de Finn y hablara de la magnitud del problema que crearía su propuesta. Las chicas más jóvenes se sacudieron y se acobardaron ante las estruendosas protestas y el comportamiento amenazante, pero Finn no titubeó en lo más mínimo, enfrentándose a la tormenta de gritos y respondiendo a cada pregunta. Durante la batalla en la calle de Edlas, confirmé que los monstruos armados tienen una inteligencia extremadamente alta, hasta el punto de que parecía haber una posibilidad de llegar a un entendimiento mutuo con ellos. ¿Entendimiento mutuo? ¿Me estás diciendo que dejas que eso te detenga? Por supuesto que no. Acabo de ver que poseían cierta inteligencia en sus ojos que valía la pena considerar. Juzgué que eso era motivo suficiente para llegar a un acuerdo con ellos. ¿Y dónde está la prueba de que esos monstruos no nos atacaran cuando puedan? No hay forma de demostrar sus emociones, ni siquiera los dioses pueden. Dicho esto, es un hecho difícil que el número de víctimas residentes y aventureros resultantes de este incidente con los monstruos fuese cero. Claro, podemos decir que fue porque cada aventurero en la ciudad dio todo de sí, pero eso no explicaría cómo logramos evitar incluso una sola pérdida de vidas a pesar del giro catastrófico de los eventos. Estaría fuera de lugar para los monstruos con los que estamos familiarizados. Permíteme hacer esa observación objetiva. Finn no andaba por las ramas al exponer su razonamiento. Sabía que eso tendría el efecto contrario, por lo que respondió con franqueza a todas las preguntas que le hicieron. Les dejó expresar su vacilación, insatisfacción, rabia, odio, explicando todo en sus propias palabras sin hacer ningún intento de objetar sus argumentos. Nunca trataría de forzar su punto de vista sobre ellos con florituras retóricas. Sin levantar la voz, les hizo un llamamiento con la información disponible, respondiendo con un tono desapasionado que cruzó la habitación. En este momento, Finn no estaba participando en una discusión sino en un ritual, no ofreciendo una explicación tanto como haciendo que ellos simpatizaran con su causa, todo para avanzar. Ya completé las negociaciones con un grupo de monstruos armados durante la batalla hace 2 días. Los testigos de esto no son otros que Lefilla y sus compañeras que irrumpieron en Nazas con ella. ¿Qué? ¿Esto podría haber sido algo que deberíamos haber ocultado? Si soy sincero, tenía la intención de ocultarlo, a pesar de que sabía sobre la verdadera naturaleza de esos monstruos. Todo porque predije que la familia caería en el caos, como lo está ahora, reveló Finn, sincero, serio y determinado. Sin ningún engaño, Finn les dio una idea de sus pensamientos y esperanzas, y el aluvión de voces que lo asaltaron se apagó por un instante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo mencionas? Un miembro masculino de la familia finalmente se aventuró. Para ganar, declaró Finn a su subordinado confundido, que parecía estar rogando por algún tipo de explicación. Para derrotar a esos habitantes de la oscuridad que acechan dentro de esa guarida de demonios. Para garantizar la paz de Horario. Por eso, incluso me convertiría en un villano, él finalizó con una firme determinación. Anunció su voluntad de deshacerse de la fama a la que se había aferrado con tanta fuerza, para convertirse en un enemigo de la humanidad si eso era lo que se necesitaba. Al igual que Belcranel y Finn sabía que un final aún más trágico lo esperaría. En verdad, no se había dado por vencido en el camino del héroe en lo más mínimo. Tal como les había dicho a Riberia y Garrus, se había jurado a sí mismo que se levantaría con más fuerza si su fama caía.
Pero para aquellos miembros de la familia que no tenían forma de saber acerca de su crecimiento, que había sucedido detrás de escena, esto fue un shock inimaginable. No, incluso si lo hubieran sabido, solo habría hecho que el impacto fuera aún mayor. Se quedaron sin palabras porque sabían cuánto se había dedicado Finn a la restauración de su raza. Su determinación hacia esta causa los sacudió profundamente. ¿Algún comentario más? Contestaré cualquier cosa. Tengo la intención de dárselo directamente en respuesta a sus inquietudes y pensamientos. Las protestas llegaron a su fin después de que su líder Javid respondiera a cada comentario, sistemático e inquebrantable, durante la prolongada asamblea. En este punto, incluso los miembros que habían expresado su desaprobación habían fruncido los labios con inquietud. Los otros intercambiaron miradas, sin saber qué decir, pero hubo quienes se quedaron en silencio por otras razones. No había manera de que pudieran vencer a Finn en una discusión. Eran los miembros de la familia Loki que no habían podido disipar su odio hacia los monstruos. Para aquellos con problemas no resueltos por la pérdida de un ser querido por un monstruo, esta animosidad fue profunda, irrecuperable, sin importar cuán directo fue Finn en sus respuestas. Si alguien hubiera salido corriendo de la habitación, entonces, todos aquellos que habían sido alienados por su propuesta seguramente seguirían una reacción en cadena. Fue entonces cuando Anna Kitty levantó su delgado brazo directamente en el aire, como si cortara el ruido. Capitán, sí, aquí, sin posición ni palabras vacías. ¿Puedes decirnos qué piensas de los monstruos armados? La chica gato se levantó lentamente de su silla, hablando como si lo estuviera probando. Finn respondió en un tono no diferente de todas sus otras respuestas. Me gustaría decir que podemos usarlos, pero voy a insistir en decirlo. Confío en ellos. Creo que esos monstruos lo merecen. Confiar. Los miembros de la familia estaban preocupados por esta palabra. Manteniendo la misma expresión, Anna Kitty regresó con una pregunta al instante. ¿Hay quienes entre nosotros que han tenido amigos, familiares, amantes que han sido asesinados por estos monstruos? ¿Sigue diciendo que confías en ellos? Sí, digamos que había enanos cuyos camaradas habían sido asesinados por elfos o elfos cuyos hermanos habían sido asesinados por enanos. ¿Guardarían rencor contra toda la raza del autor? No es que Finn respondiera con este cliché, sabía que los monstruos eran el enemigo de la humanidad, un tumor maligno en el reino mortal que necesitaba ser eliminado a toda costa. Y sin embargo, él declaró que tomaría un trago de su veneno, sin pequeños trucos. Había elegido mostrar su determinación con una idea simple en lugar de una explicación indirecta, porque si ni siquiera podía hacer eso, ¿cómo podrían esperar luchar al lado de los monstruos? Anna Kitty miró a los ojos azules de Finn, que no ocultaban nada, y tomó su decisión. Sus ojos, tan negros como su cabello, lo estaban sondeando. Era la mirada de alguien que apreciaba a otro que tenía el estatus más alto. No es que fuera de mala educación. Estaba dentro de los derechos otorgados a un miembro de nivel inferior en una organización. Sin ella, una organización rechazaría una gran cantidad de ideas y obstaculizaría su crecimiento. Anna Kitty Outan lo miró en representación de los demás dentro de la habitación, los ojos de la gente. En efecto, ella habló por todos los demás. El que no pudo entrar en las grandes ligas, Raúl, movió su mirada de un lado a otro entre la chica de su grupo y su querido capitán. Su angustia era casi encantadora. Bueno. Entonces no tengo nada más que decir. Anna Kitty volvió a sentarse en silencio. Señaló que seguiría la resolución de Finn, lo que pacificó a los otros miembros de la familia por la simple razón de que Anna Kitty había aceptado. Este cambio de opinión no fue algo que los líderes o aventureros de primer rango, incluidos Finn y Ice, hubieran podido lograr. Tenía que hacerlo Anna Kitty, quien dirigió la segunda fuerza de la familia que conectaban a todos los miembros de nivel inferior con las élites. Ganarse aquí es un logro grande. Bueno, supongo que ya lo dirigió hábilmente, ¿eh? Él no dejaría que nadie supiera que sinceramente pensó desde el fondo de su corazón que ella simplemente lo había salvado. Si él hubiera estado poco comprometido con su determinación, Anna Kitty lo habría dejado a un lado por el bien de los otros miembros de la familia. Con sus dones e imparcialidad, podría llevarlo a cabo. Fue fácil para ella. Aunque había respetado y jurado lealtad a los líderes de la familia, tenía una voluntad lo suficientemente fuerte como para desafiarlos si sus acciones eran ilógicas. Pero ella era sabia. Entendió lo que la familia necesitaba mientras se preparaban para llevar a cabo un ataque contra Knossos, concretamente, la solidaridad. Ella había planteado su pregunta para poner a prueba a Finn y comprender sus intenciones. Incluso se podría decir que lo hizo porque confiaba en él. Estaba claro que su astucia había acercado a la familia. ¿Puedo decir algo? La última en levantar la mano fue la elfo Alicia. Cuando Finn asintió, se puso de pie, colocando su mano sobre su pecho. Uno de esos monstruos armados me salvó la vida, confesó,
como arrepentida, causando un gran revuelo en la habitación. Su rostro estaba inundado de una expresión complicada, angustiada, como si aún no hubiera tomado una decisión. Todos los miembros de Fairy Force, incluida Lefilla, que había visto el evento de principio a fin, la miró para apoyarla. No fue una coincidencia o un capricho. Esa sirena me cubrió por su propia voluntad. Incluso a costa de su propia vida, ella me protegió con un espíritu que solo puede llamarse filia, amistad. Todavía me persigue su mirada y su sonrisa. Aunque Alicia tenía un lado gentil como la más antigua del grupo, todos sabían que más allá estaba su orgullo como elfo y su exigencia. Y si sentía algo más que desprecio hacia un monstruo, nadie en la familia Loki era tan estúpido como para no entender lo que eso significaba. No quiero admitirlo ni aceptarlo. Pero no puedo evitar pensar, esa fue una muestra noble de su desinterés. Si no admitía eso, temía llegar a ser más bajo que los monstruos, una bestia deshonrosa, terminó Alicia, eligiendo cuidadosamente sus palabras y ahogándolas. En el momento en que se recostó en la silla, exhausta, la habitación se quedó en silencio. Incluso todos los otros elfos francos cerraron la boca. He cambiado el orden, pero me gustaría volver a la premisa que me llevó a esta conclusión. En la habitación tranquila, Finn comenzó a explicar la situación actual. Para diferenciarlos de otros monstruos, me referiré a los monstruos armados como Sinous de ahora en adelante. Debido a sus altos niveles de inteligencia y aparente autoconciencia, los Sinous han tenido innumerables camaradas perseguidos por la familia Ikelos. En lo que respecta a los Sinous, las fuerzas dentro de NASA relacionadas con el contrabando de monstruos son sus enemigos. No iré tan lejos como para decir que un enemigo de un enemigo es un aliado, pero nuestros intereses están indudablemente alineados. Y solo esta vez, podemos dirigirlos según sea necesario. Esa fue mi conclusión. Pero, capitán, eso significa, así es. Hicimos un trato para unir fuerzas temporalmente esta vez. Es por el bien de enfrentarse a Naasas, por el bien de asegurar la victoria en la batalla que se avecina, donde el destino de la ciudad está en juego. En este punto, Finn simplemente estaba discutiendo las justificaciones de sus acciones mientras discutía de una manera sagaz y sensata. Proporcionó un motivo justo para dejar caer repentinamente noticias tan volátiles, suavizando el golpe al barajar el orden de su entrega para gestionar sus expectativas. Y el plan de Finn había funcionado claramente, dado que incluso los miembros que habían rechinado los dientes ante las noticias estaban notablemente menos tensos. Comenzando en por qué los Sinous habían llegado a la superficie, Finn continuó divulgando toda la información relevante. Por supuesto, ocultó la conexión entre Uranus y los Sinous para evitar un mayor desorden, pero aparte de eso, compartió todo. Garrus y Riveria hablaron por primera vez para reforzar su explicación. No estamos diciendo que tengan que encontrarse a mitad de camino con todos los monstruos. Todo lo contrario, de hecho. Diría que no deben confiar en ellos en absoluto. Cuando exploren el calabozo en el futuro, tengan en cuenta que la vacilación los matará. Entiendo que se les está pidiendo mucho, pero separen su identidad como aventureros de esta situación. Garrus había dirigido su dirección principalmente a los hombres. Y las miradas de comprensión se extendieron entre los elfos ante la declaración de Riveria. Finalmente, como si midiera su tiempo, Loki anunció su voluntad divina. Bueno, básicamente, esta es una batalla para vengar a Lene y al resto, así que usaremos lo que tengamos. Un discurso breve, pero los resultados fueron inmediatos. Por lo menos, no quedaba nadie que expresara abiertamente su oposición. Terminemos esto aquí. Me gustaría que se tomaran un momento para pensar y hablar entre ustedes. ¿Bien? Esto no es un pedido sino una sugerencia. Me gustaría que lo reflexionaran. Finn miró de nuevo a los rostros de todos los miembros de la familia, guardando los ojos dorados de cierta chica para el final. Si alguien desea abstenerse, venga a mi oficina. No tengo intención de detenerlo. Le pediré que mantenga nuestra discusión en secreto, pero nada más. Respetaré su decisión. Está bien, entonces todos pueden retirarse. Con eso, Finn salió de la habitación con Loki y los otros líderes. Una vez que salieron, se produjo un furioso intercambio de opiniones entre casi todos los miembros de la familia que se habían quedado en el comedor. No había fin para que acabaran las discusiones, y aquellos que se habían sentido sofocados por la atmósfera de antes finalmente podían decir lo que pensaban. Vacilación. Desconcierto. Rabia. Odio. Temor. Ninguna de estas emociones era intrínsecamente incorrecta, pero ninguna era completamente correcta tampoco. Continuaron participando en acaloradas discusiones sobre las relaciones entre las personas y los monstruos desde que fueron convocados por la mañana hasta que fueron retirados al mediodía. El cielo se oscureció gradualmente, saliendo las estrellas,
mientras las conversaciones se prolongaban hasta la noche. Es la primera vez que veo a la familia actuar así. Creo que todos podrían estar deslumbrando más que cuando fuimos a la expedición. Raúl se tambaleó como un fantasma antes de casi derrumbarse en una silla. Se sentó a la mesa con Ana Kitty y el resto de los miembros de la reserva, además de Tío Una y Tío Uni. Con voces elevadas, los aventureros de nivel inferior habían asado a Raúl, usándolo de chivo expiatorio para su descontento y sus quejas. A diferencia de Bete, podría ser arrastrado a conversaciones y convertirse en el blanco de sus quejas, la razón por la cual confiaban en él. Había hecho todo lo posible para escuchar a todos con seriedad y amabilidad, a pesar de que eso terminó por agotarlo por completo. Se tumbó sobre la mesa, boca abajo, cuando Ana Kitty le dio unas palmaditas en la nuca. No hubo cambios en su expresión, pero parecía que le estaba mostrando su agradecimiento por cumplir este papel crítico o tal vez simplemente estaba diciendo que había hecho un buen trabajo. Por cierto, ¿qué piensan ustedes? Creo que estoy bien de cualquier manera. Mientras podamos vengarnos de los tipos que mataron a Lene, yo y los demás. Dicho esto, tengo algunas reservas sobre pedir prestada la fuerza de un monstruo. Raúl se había despegado de la mesa mientras hacía su pregunta. A su alrededor, Lefilla, Rakuta y otras mujeres miembros de la familia se apresuraban a distribuir bocadillos, incapaces de quedarse quietas mientras todos los demás seguían discutiendo sin siquiera almorzar. El que respondió a su tímida pregunta fue el Chientrope Cruz, un miembro de nivel 4 de los miembros inferiores como Raúl, quien se cruzó de brazos. Pero, Cruz. Son monstruos. ¿No tienes miedo? El compañero de cuarto de Lefilla, Elfi, intervino. Bueno, sí, da miedo. Después de todo, pelearemos con ellos. Si ese minotauro negro sale, sí, me desmayaría. Definitivamente estoy inquieta al respecto, la humana de nivel 4 Narf intervino, temblando mientras se contenía, recordando aparentemente la sensación de ese aullido espeluznante en la calle de Edlas. Pero es el capitán. Debe tener un plan. ¿Y Harem, aunque sería imposible trabajar juntos? Pero supongo que todo lo que podemos hacer es confiar en él. Este no es realmente el momento de luchar entre nosotros. Todo lo que Raúl pudo pronunciar fue una opinión sin compromiso. ¿Todavía estás boquiabierto? Bébete. Con el pelo cenizo ondulando, el hombre lobo irrumpió y atravesó el comedor para conseguir algo de comer. Era una de las pocas personas que se había ido inmediatamente después de que se retiraran, ignorando a los que se habían quedado discutiendo. Bete mantenía su acto de lobo solitario, pero por una vez, no intentó burlarse de la gente que hablaba de los monstruos armados. Acomodándose en un lugar a una mesa de Raúl, raspó la silla por el suelo antes de agacharse. Cuando llevó su mirada hacia Rakuta, la conejita Ume se apresuró a regresar a la cocina para prepararle la cena que quedaba. Oye, Bete. ¿Qué opinas de los monstruos armados? ¿Qué? Tío Una había estado callada todo este tiempo y aprovechó esta oportunidad para hablar, lo que el hombre lobo no debía haber esperado. Su voz sonaba extraña, y parecía extrañamente sorprendido. ¿Has tomado una decisión, y Harem? Bueno, no me di cuenta de que todo el mundo iba a estar tan preocupado y molesto por todo el asunto, así que en realidad hice todo lo posible para aturdir mi cerebro, pero, admitió una de las gemelas amazonas, que generalmente se consideraba mala. Pensando. Sentada con las piernas cruzadas en su silla, ella cruzó los brazos, gimiendo al momento de pensar, mientras cerraba los ojos y asentía para sí misma, pero no parecía que su respuesta fuera a cambiar, porque abrió los ojos y dijo, no creo que vamos a temerles a esos monstruos. Finn también lo dijo, esos monstruos armados no han hecho daño a nadie. Y vi a uno de ellos proteger a un niño en la calle. Tío Una no mencionó que el que había visto era el bowibre, pero sí les contó todo lo demás. Raúl y los demás estaban atónitos. Al igual que con el cuento de Alicia, escuchar sobre un monstruo que protege a una persona era increíble, una contradicción con una verdad inherente del mundo. Todos a su alrededor escucharon naturalmente la conversación entre las élites. Al menos pensé que no sería tan malo luchar junto con esos monstruos armados. Sinos, ¿verdad? Tío Una se rió sin pensar. Cuando Narfi y los demás se sintieron inquietos por su sonrisa descuidada, Bete le dirigió una mirada exasperada y miró a Tío Uni. Ella se había quedado en el comedor debido al insistente acoso de su hermana menor, a pesar de que estaba harta de todo. Cuando notó su mirada, resopló audiblemente. Eso es lo que decidió el capitán. Seguiré su ejemplo, incluso si eso significa luchar junto a los monstruos inmundos. Eres malditamente consistente, ¿sabías eso? Bete estaba tan atónita que incluso sintió un poco de respeto por su eterna creencia en su querido capitán. Raúl y los demás compartieron una sonrisa irónica. ¿Y qué hay de ti? ¿De qué lado estás? Supuse que habrías volado de inmediato, respondió Tío Una.
No es una broma si la ciudad se hunde porque estamos encerrados aquí quejándonos. Eso es todo, respondió Bete, sonando casi aburrido. Al final del día, puedo expresar mis quejas y se desangre todo lo que quiera en el calabozo. El viejo y la vieja bruja también lo dijeron. Somos aventureros. Eso no cambia. ¿Me equivoco? La respuesta de Bete fue simple, aunque estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Sus ojos ámbar brillaron, como si recordara algo que había visto 2 días antes durante la batalla en la calle de Edlas. De hecho, su explicación fue tan directa que no permitió ningún espacio para el debate, silenciando a los miembros de la familia que estaban escuchando. Los imbéciles que solo quieren quejarse pueden seguir adelante y dejar la familia. Eso es todo. Oh, alguien piensa que es genial. Eres tan petulante. Tú fuiste quien me preguntó, estúpida amazona, al ver a Raúl y a los demás alentarse para evitar que los aventureros de primer rango pelearan. Una escena cotidiana en la familia Loki. Todos los que habían estado frunciendo el ceño todo el día comenzaron a sonreír aquí y allá. Después de pelear con Bete por un tiempo, tío Una se dio la vuelta con el cabello despeinado, llevando su atención a cierta chica. ¿Qué piensas, Lefilla? Yo, después de distribuir los refrescos, Lefilla había estado observando su intercambio desde unos pocos pasos de distancia. Finalmente compartió sus pensamientos de manera honesta. Tengo miedo de los monstruos, pero tengo la sensación de que esos podrían ser diferentes. ¿Diferentes? A diferencia de todos los demás monstruos que hemos encontrado en el calabozo, ellos no evocaron el mismo tipo de odio intrínseco. Estaba pensando, por supuesto, en la sirena que había protegido a Alicia. La escena que había presenciado durante el retiro de la batalla con los remanentes de Eivals estaba atrapada en el fondo de su mente. Temía que su próximo comentario pudiera hacer que sus amigos la rechazaran o la criticaran, pero se adelantó, articulando claramente sus pensamientos. Creo que, esos monstruos tienen corazones que se preocupan por sus camaradas, como los elfos y todos los demás. La voz de Lefilla resonó por el comedor. Hubo un breve momento de silencio antes de que tío Una esbozara una sonrisa y la atacara con un fuerte abrazo. Sí. Sí. Yo también pienso eso. Esos monstruos se preocupan por sus amigos, señorita tío Una, los monstruos se preocupaban por sus amigos. Pudo haber sido lo más extraño que se pudo decir, pero ciertamente había suficiente evidencia para llegar a esa conclusión. Los otros miembros de la familia habían caído en una reflexión silenciosa, como si estuvieran preocupados por sus recuerdos de la batalla que se había librado en el distrito Laberinto. Bete se burló y tío Uni suspiró, mientras que Raúl y los demás lucían sonrisas tensas, pero no había duda de que el estallido inocente de tío Una había destrozado la tensión y ayudado a todos a relajarse. Incluso Lefilla atrapó su risa contagiosa, encontrando un poco de paz mental. Pero su rostro se nubló cuando su mirada aterrizó en un asiento vacío. Fue donde la chica con cabello y ojos dorados se había sentado, la primera en abandonar el comedor después de que la conversación de Finn terminara. La luz de la luna entraba por la ventana. Más allá se extendió el cielo azul marino, vistiendo la habitación sin luz con un púrpura oscuro. El ruido proveniente del gran salón era distante, inaudible. De hecho, su habitación era tan tranquila que era difícil creer que ambos espacios fueran parte de la misma mansión. Era como si se hubiera caído del borde del mundo. Con un vestido blanco liso, Ice no estaba haciendo nada en particular mientras se sentaba sobre su cama, abrazando sus rodillas contra su pecho. Enterró su rostro suavemente entre ellos, sus largas pestañas temblaban mientras miraba las sábanas. La luz de la luna descansaba sobre sus delgados tobillos. Ice, voy a entrar. Hubo un suave golpe en la puerta de madera que resonó por la habitación. Sin prestar atención a la falta de respuesta, Liberia entró. Cuando se detuvo con la puerta cerrada detrás de ella, miró a Ice sentada sobre su cama, sumida en sus pensamientos. Liberia se calló. Durante los últimos 2 días, la familia Loki se había visto inundada por la limpieza de los sinus que emergían de la superficie. La mayor parte había estado reparando y limpiando la calle de Edlas, que se había convertido en un campo de batalla, donde se estaba realizando una rápida reconstrucción del distrito. La familia Loki participó proactivamente en ese día tras día. No tenían otra opción a decir verdad. Además de eso, gracias a las maniobras de Uranos, el gremio había declarado públicamente que la familia Loki había eliminado a todos los monstruos armados, lo que significaba que Finn, Liberia y Garys tenían que lidiar con eso como los responsables. Y en el caso de Liberia, tenía que cuidar a Alicia y a las otras elfos que habían interactuado directamente con los Sinnohs. Habían sido unos días extremadamente ocupados, durante los cuales no había tenido tiempo de hablar con la chica que tenía delante, a pesar de que estaba claro que estaba en un estado terrible. Ice. ¿Qué pasó ese día? Ice apenas había abierto la boca desde entonces.
Ella no había tratado de interactuar con nadie y respondió lo más mínimo cuando Lefi Yaotiuna o los demás intentaron entablar una conversación con ella. Estaba atrapada dentro de una prisión de angustia. Riveria había llegado a comprender esto. Ice no respondió la pregunta que le hizo la elegante Altolfo con el pelo ondeando de color jade. En cambio, ella respondió con una pregunta: Riveria, ¿existen los héroes? Esa fue su pregunta. Ice misma no entendía por qué lo había preguntado. ¿Hay héroes para ciertas personas? ¿Para una persona? Existen. Eran preguntas sin sentido. Uno sin respuestas. Lo que pasó por la mente de Ice fue el chico que se enfrentó a ella para proteger a una chica monstruo y las lágrimas de una chica dragón, sobre las cuales había proyectado su yo más joven. Estas escenas de hace 2 días todavía la perseguían. ¿Los que esperan un héroe terminan muriendo en la oscuridad? O al menos, así es como la mayoría de ellos acaban. Solo un puñado es encontrado por uno. Ice parecía perdida, pero había casi una sensación de súplica en sus palabras. En respuesta, Riveria dio una respuesta lógica. Era una verdad evidente por sí misma. Ice bajó los ojos, ocultando sus rasgos de muñeca, mientras comenzaba a hablar en fragmentos. No pude cortar a un monstruo. No porque pueda hablar. No porque pareciera humano, sino porque lloraba, como lo hice en ese entonces, y pensé que Bell y ese Bowibre no estaban equivocados. Yo rompí la promesa que me hice a mí misma. Su confesión sonaba como la de una mujer santa que había cometido un pecado, leyendo los cargos en su contra. Su voz era clara, monótona y desanimada, ya que resonaba bajo la luz de la luna. En su admisión penitente, no se estaba castigando a sí misma, solo hubo excepción. Ice Wallenstein estaba inestable, más conflictiva de lo que incluso Riveria la había visto antes. Una expresión de dolor cruzó la cara de Riveria cuando vio a Ice desviando la mirada, ocultándose en la soledad. Pero momentos después, la elfo asumió la postura del segundo al mando de la facción. Ice. Si no te has decidido, te excluiré del plan para el próximo asalto a Nassas. La cara de Ice se alzó. Riveria la inmovilizó con una mirada severa, haciendo su anuncio con una mirada indiferente. Ahora que tenemos la llave, el próximo plan será un asalto a gran escala. Una guerra total con Deivals. Eso incluye a las criaturas. No tenemos la libertad de traer a nadie que no tenga la motivación para blandir una espada. Pero, es cierto que el plan será difícil de llevar a cabo si no estás. Pero lo más importante es el hecho de si eres asesinada, tendría un gran impacto en las personas de tu unidad. Como eres ahora, serías una carga y nada más. Eso era lo que Riveria le estaba diciendo claramente. Ice no pudo decir nada. Ella entendía su condición actual mejor que nadie. Incluso si ella participara en la pelea, tal como estaba ahora, solo conduciría exactamente al tipo de situación por la que Riveria estaba preocupada. Ice bajó la cabeza, tratando de ocultar su decepción. Ice, déjame ser honesta, agregó Riveria, cambiando su tono después de haber señalado esas cosas como la segunda al mando. Ella casi sonaba como una madre. Personalmente, me alegra ver que estás preocupada por todo esto. No hay una respuesta correcta. Has comenzado a cuestionar la llama negra que te atormenta. Sabes, el camino en el que estás no está predeterminado. Ella se acercó. Frente a Ice, que estaba acurrucada sobre la cama, Riveria encontró su mirada dorada con sus ojos de color jade. Sentándose a su lado, acarició suavemente el cabello rubio de la chica con su mano, amonestándola suavemente. Duda. Piensa. Hazlo con todo tu corazón. Y nunca lo olvides, ya no estás sola, lo diré tantas veces como sea necesario. Ante eso, Ice abrió mucho los ojos por primera vez. Podía sentir las emociones detrás del comentario de Riveria, quien la había tomado bajo su protección. Al verse abrazada por el afecto de Riveria, Ice sintió que la desesperación y la inseguridad que se habían adherido en ella disminuía milagrosamente. Yo, te quiero, agregó Riveria en lo que parecía ser un capricho. Eso dejó a Ice aún más sorprendida que antes. Riveria pareció darse cuenta de que había dicho algo asombroso, porque sus mejillas se sonrojaron y desvió la mirada. Era el tipo de mirada que normalmente nunca aparecería en su rostro. Parecía estar luchando sobre cómo articular su siguiente pensamiento, como si no quisiera decirlo, pero finalmente abrió la boca. No puedo ser tu héroe, pero, yo, ya sabes. A partir de eso, Ice entendió lo que Riveria estaba tratando de decirle. Su deseo de apoyar a Ice llegó hasta ella. Fue divertido ver a Riveria actuar tan avergonzada, causando que Ice esbozara una pequeña sonrisa. El primero en mucho tiempo. Gracias, Riveria, respondió ella por instinto. No había tomado una decisión sobre qué hacer con la duda que todavía la consumía.
Pero la diferencia entre cómo se había estado sintiendo antes y ahora era como el día y la noche. Ais se enderezó, su cuerpo listo para avanzar después de permanecer inmóvil en el medio del laberinto durante tanto tiempo, sonriendo como si fuera una niña. Riveria había estado inquieta, pero cuando vio esa sonrisa, la alto elfo se detuvo y le devolvió la sonrisa. ¿Tengo que dejar de dudar y preocuparme? Ais no había encontrado una respuesta que pudiera iluminar la oscuridad dentro de ella. Ella nunca podría encontrar uno. Pero decidió que ya había tenido suficiente de sentarse sin hacer nada. Cuando Ais se preguntó qué quería hacer ahora, se volvió más simple. Se volvió honesta consigo misma. Riveria, ¿sabes lo que le está pasando a la familia ahora? Su conexión con los Sinnohs no se ha hecho pública. En este momento, deberían comportarse hasta que la situación desaparezca. Después de llegar a un acuerdo con el lado de Uranus, no tenemos planes de interactuar con ellos. Desde el incidente, Ais se había aislado, lo que significaba que no tenía una idea clara de la situación actual en horario. Riveria parecía perpleja mientras se lo explicaba. En cuanto al odio dirigido a Belcranel y el daño a su reputación, la conmoción ha disminuido en su mayoría. Yo no lo vi, pero aparentemente, su batalla con el Minotauro Negro influyó en la opinión pública a su favor. Ya veo, Ais asintió en respuesta, echando su mirada a un lado, mirando hacia el cielo oscuro y la luna fuera de su ventana. Ais tomó su decisión, para resolver esta duda. Para seguir adelante. Tengo que verlo. Era antes del amanecer, la hora de la mañana cuando todo aún estaba envuelto en la oscuridad. Más allá de las murallas de la ciudad, el contorno de las montañas era apenas visible, cubierto de sombras. Más allá de eso brilló un estallido de luz carmesí. Lefilla ya se había despertado a esta hora. Más precisamente, había visto a cierta persona a través de su ventana y se apresuró por los pasillos de la mansión en su búsqueda. Señorita Ais. Llegó al pasillo en el aire que se extendía entre torres. La chica de cabello rubio y ojos dorados estaba parada allí, en la barandilla, solo mirando hacia adelante cuando Lefilla vio su rostro de perfil. Hola, Lefilla. ¿Qué? Ais no estaba melancólica como lo había estado hasta ayer. En cambio, había una frescura en ella. Lefilla no sabía si el aire de la mañana era tan fresco en verano o si algo más la hacía sentir así. En cualquier caso, la elfo sintió como si estuviera parada ante un espíritu que desaparecería si extendía su mano. ¿Los monstruos armados? Creo que se llaman Sinnohs. Sí, creo que esos monstruos son repugnantes. No, creo que eso es lo que quiero pensar. Para dejar de estar confundida. Para poder balancear mi espada. Lefilla, ¿qué opinas de ellos? Ais compartió sus pensamientos antes de hacer su propia pregunta. Bien podría haber sido la primera vez que Ais había venido a Lefilla en busca de algún consejo. En su vida cotidiana, ellas se confiaban la una a la otra para pequeñas cosas, se hacían preguntas insignificantes. Pero nunca antes había habido un momento en que Ais realmente le hubiera pedido su opinión. La princesa de la espada más hermosa y más fuerte que nadie había acudido a ella en busca de ayuda. E hizo que Lefilla estuviera muy feliz y sola al saber que había llegado en un momento como este. Nosotros, Lefilla comenzó a responder, pero volvió a cerrar la boca. Estaba a punto de decir, no podemos permitir que la familia se desuna antes del asalto a Naasas, pero se detuvo. Porque esta conversación no tuvo nada que ver con el destino de la ciudad. Cuando se dio cuenta de que Ais estaba buscando su opinión como la elfo Lefilla Viridis, respondió con franqueza, yo, creo que esos monstruos son atemorizantes, a decir verdad. Creo que su propia existencia podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. Dicho eso, si hay personas que se sacrificarían para defender a los Sinnohs, entonces creo que deberíamos prestarles atención. Lefilla no pudo decir que tendría absoluta confianza o fe en los monstruos. Esa era su sincera opinión. En cuanto a las personas que tratan de responder por ellos, ella estaría dispuesta a creer en ese chico. Ella lo había visto tratando de proteger al Bowibre, incluso cuando eso significaba sufrir insultos y heridas. Lefilla creía que sería cobarde cerrar los ojos y taparse los oídos siempre que fuera más conveniente para la humanidad de esa manera. Esa era su opinión como alguien que había sido sacudida por ella. Ais debe haber estado pensando en la misma persona. Era algo que realmente no quería admitir, pero Lefilla tenía el presentimiento de que ese era el caso. Ya veo, después de un largo silencio, Ais asintió. Su hermoso cabello dorado revoloteó, y la duda que había estado colgando de su rostro desapareció por completo. Las palabras de Lefilla le habían dado determinación. El empujón final para tomar su decisión. Se sintió extremadamente culpable por eso. Voy a salir un rato. Dándole la espalda, Ais comenzó a alejarse. Lefilla no intentó preguntar a dónde iba. Bien, hasta luego. Ella simplemente miró la espalda de Ais mientras se iba. Ella caminó por el vecindario adormecido, donde no había niños a la vista,
no después de que los monstruos acabaran de emerger del suelo y arrojaran la ciudad al alboroto. No había aventureros bebiendo toda la noche o los borrachos se derrumbaron y dormían al costado del camino. Mientras saboreaba la divertida idea de que podría ser la única persona en el mundo, Ai se deslizó sola por la tranquila ciudad. El sol comenzó a salir. El cielo del este se aligeró gradualmente, volviéndose azul cerca del horizonte en la distancia. Para entonces, había llegado a su destino, el borde exterior del lado noroeste de Horario, justo enfrente de la imponente muralla de la ciudad. Ai se metió en la entrada oculta y subió las largas escaleras antes de finalmente salir de nuevo. El viento soplaba. La brisa de la mañana venía del este. La figura de un solo aventurero estaba parada allí, bañado por el brillo de la mañana. Cabello blanco y ojos color rubí. El chico estaba quieto, contemplando la torre blanca en el centro de la ciudad. Señorita Ais. Sí, buenos días. Cuando Ais se acercó en silencio, el chico él la había notado. ¿Por qué está aquí? No estoy segura. Supongo que pensé que si venía, podría encontrarte. Esa era la verdad. Después de presenciar su pelea con el Minotauro Negro y hablar con Liberia, sospechaba que el chico ante ella vendría aquí, a la cima de la muralla de la ciudad. Este era el lugar donde había tratado de fortalecerse, impulsado por sus innumerables sesiones de entrenamiento con Ais. Ya veo, MMHMM. Un espacio en blanco fue acompañado por un silencio prolongado. Pero este no fue un incómodo paso del tiempo. El viento le susurraba el cabello. Señorita Ais, ¿me enseñarás cómo pelear de nuevo, incluso después de lo que pasó? Sí, no había duda en sus ojos mientras asentía. La magnífica torre blanca como la tiza que perfora el cielo y griega el laberinto que dormía debajo de él. Esto trajo a la mente promesas y conclusiones. Ais se sintió abandonada en ese momento. Abandonada por alguien que todavía era mucho más débil, por el chico que debería haber estado mirando hacia una meta que era demasiado alta, demasiado lejos de su alcance. Eres astuto, lo siento. Es por eso que Ais dijo lo que realmente estaba pensando. Bien, de verdad, sí. Tienes los mismos ojos, los que siempre veo en el espejo, pero Ais se sintió aliviada. Sí. Pero son diferentes. No son extraños como el mío. Son más hermosos y, ¿de qué te estás riendo? Lo siento, porque a pesar de expandir sus horizontes por diferentes caminos y cruzar armas, su vínculo no se había cortado. Yo, tengo algunas cosas que atender, así que no estoy segura de cuándo pueda hacerlo. ¿Está bien? Gracias, para nada. Señorita Ais. ¿Qué? Y luego lo dijo. Yo, quiero ser más fuerte. Eso golpeó el corazón de Ais en lo más sensible en su estado actual. De verdad, sí, me retiro. Bien, nos vemos. Adiós. Dándose la vuelta, comenzó a caminar. Por una vez, Ais no se dio vuelta para verlo irse cuando sintió que se alejaba más. Solo miró hacia adelante, hacia el lugar al que tenía que ir, marchando por el camino que había elegido. Yo, quiero volverme más fuerte, también. De su reunión, Ais cosechó esa frase no era una respuesta. Todavía no había encontrado una manera de escapar del bosque donde se había perdido. Pero había inspirado algo en ella. Ese chico había decidido su viaje, y ella renovó su determinación de seguir adelante también, para que no se quedara atrás. Fue, bueno que te viera ahora, él va a comenzar a correr de nuevo. Por eso yo también empezaré a correr. Superaré mis dudas. Por ahora, yo, debería aprender de él, ella pensó, asumiendo este estado de ánimo, su enfoque para volverse fuerte, sin importar las apariencias. ¿Eso era algo que ella necesitaba ahora? Tenía que volverse más fuerte para derrotar a Naasas, para evitar perder de nuevo ante esa criatura pelirroja. Al descender las escaleras desde la muralla de la ciudad, Ais salió corriendo sin dirigirse hacia Twilight Manor en el norte sino hacia el sur, donde residía cierto hombre más fuerte. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.